Después de apoderarse por completo de la Liga MX, Alejandro Irarrágorri tiene nuevas metas a la vista. Acompáñenme en el video de hoy para hablar de lo que viene para el empresario mexicano y su grupo Orlegui. Bienvenidos a Reporte 7, mi nombre es Héctor Montiel Romero. Bien, hace unos días se concretó la compra por parte del grupo Orlegui del club español Sporting de Gijón, que se convierte en el tercer equipo propiedad de Grupo Orlegui, sumado al Atlas y al Santos de México. Grupo Orlegui compró al Santos en 2013 por una cantidad que se calcula que rondó los 150 millones de dólares. Y posteriormente en 2019 adquirió al Atlas, se lo compró a TV Azteca, por lo que se reporta que fueron más o menos 38 millones de dólares. Ahora Grupo Orlegui ha cruzado el charco y ha adquirido al Sporting de Gijón, ha adquirido el 73% de las acciones, por lo que se reporta que han sido más o menos 43 millones de euros. No, en ninguna de estas operaciones se han dado cifras oficiales. Con esto Grupo Orlegui no solo se internacionaliza, sino que también alcanza activos deportivos por un valor de más o menos 230 millones de dólares. Se está convirtiendo ya en un grupo bastante importante. Y así se une también a Grupo Pachuca, como los grupos deportivos mexicanos con presencia en el viejo continente. Grupo Pachuca también acaba de adquirir al Oviedo, también de la segunda división española, lo cual quiere decir que estos grupos Pachuca y Orlegui, que tienen una rivalidad bastante fuerte aquí en México, se estarán enfrentando también en la segunda división española. Veremos cómo evoluciona esta rivalidad en España. Me parece que será un tema bastante interesante. Y acá me parece que este es el reto más grande que ha tenido hasta el momento en su carrera deportiva Alejandro Irarrágorri, porque en España no va a poder hacer algunas cosas que sí que ha hecho y que le han beneficiado en México. Por ejemplo, en España no va a poder poner a un hermano de uno de sus empleados en la comisión de árbitros. Hay que recordar que en México estaba Íñigo Riestra presidiendo la comisión de árbitros. Íñigo Riestra siendo hermano de José Riestra, quien es el presidente del Atlas, en un conflicto de interés bastante grotesco que pues, no podría existir en un fútbol medianamente desarrollado, pero sí sucedía en México. Recientemente Íñigo Riestra renunció a la comisión de árbitros porque este caso se hizo demasiado sonado y pues era una situación insostenible este conflicto de interés. Y esto es algo que no va a poder hacer, o quiero creer que no va a poder hacer en España Alejandro Irarrágorri. Otra cosa que no va a poder hacer es cambiar las reglas de la competencia, y me refiero específicamente al descenso. No va a poder hablar o no va a poder poner de acuerdo a los clubes de segunda división en España para que voten para eliminar el descenso. Si su Sporting de Gijón queda en los últimos lugares de la competencia, descenderá y no habrá nada que pueda hacer, como sí lo hizo en México. Hay que recordar lo que pasó. Grupo Orlegui compra al Atlas en 2019, cuando el Atlas estaba en los últimos puestos de la tabla porcentual, con un riesgo real de descender, y luego en 2020, apenas un año después, se elimina el descenso de México. Con esto el Atlas pues ya no tenía ningún riesgo de descender y Grupo Orlegui tenía a salvo su inversión. Esto no lo van a poder hacer en España. Y no es un riesgo tan lejano. El Sporting de Gijón terminó la temporada anterior en el lugar número 17, apenas 2 puestos y 3 puntos por encima de la zona de descenso. Así que me parece que es un reto bastante grande el que asume ahorita en España Grupo Orlegui. Me parece también bastante irónico que ahorita sea Irarrágorri el que vaya a jugar en segunda división, con la meta, quiero creer, de ascender a la primera división, siendo que él le robó esa posibilidad y esa ilusión a los clubes de segunda división en México. Ojalá esta experiencia que va a tener en la segunda división de España le sirva a Irarrágorri para hacer un poco de introspección, para pensar en lo que hizo aquí en México, y le sirva para recapacitar y devolver la posibilidad del ascenso a los clubes de la segunda división en México. Que se pregunte Irarrágorri qué pasaría si ahorita en un par de meses se reúnen los equipos de la primera división española y votan para eliminar el ascenso. Su inversión y su proyecto se irían a la basura. Es más o menos lo que le hizo él a los clubes de segunda división en México. Ojalá piense al respecto y recapacite, aunque pues la verdad lo dudo mucho. Y bueno, insisto, acá en España se va a ver quién es realmente Irarrágorri, porque me parece que este directivo tiene dos caras. Por un lado, creo que es indiscutible que es un directivo sumamente capaz, talentoso, y ha sido tremendamente exitoso. Por ejemplo, Santos Laguna tiene 6 títulos en su historia y 4 de ellos los ha ganado con Irarrágorri como directivo.
Y con Atlas ni hablar, rompió una sequía de más de 70 años y no solo la rompió, sino que hizo bicampeón al equipo, lo cual es algo sumamente complicado en México. Además de eso, no solo ha tenido éxito en el fútbol, también ha sido multicampeón en el béisbol. Entonces hablamos definitivamente de... todo esto también lo ha hecho sin, hay que decirlo, sin hacer grandes inversiones en la plantilla. Entonces me parece que definitivamente es un directivo exitoso y es un directivo, su grupo Orlegui trabaja bastante bien. Pero por otro lado también está el tema de las polémicas como las que yo acabo de mencionar y todo el tema arbitral que se ha dado con sus equipos aquí en México, que también me parece algo ineludible. Eh, Esto, o sea, claramente Irarrágorri se ha beneficiado de esto, claramente ha utilizado sus influencias para ganar muchísimo poder en el fútbol mexicano y esto, por supuesto, que ha beneficiado a sus equipos. Por eso yo quiero ver cómo le va a su Sporting de Gijón ahora que creo o quiero creer que no tendrá estas mismas influencias y no podrá mover a su antojo el sistema de competencia en España. Creo que si el Sporting de Gijón tiene éxito, pues bueno, entonces será la prueba irrefutable de que es un grandísimo directivo Irarrágorri, pero creo que si no tienen éxito, si no logran buenos resultados y si terminan al final vendiendo al club español, pues creo que se confirmarán estas sospechas de que Irarrágorri necesita beneficiarse mucho de sus influencias para obtener buenos resultados. Ya veremos qué es lo que le depara. Yo la verdad no apostaría en contra del Grupo Orlegui. Insisto, a mí me parece un directivo muy capaz Irarrágorri y creo además, independientemente de las polémicas que están ahí, que son ineludibles, creo también que es imposible tener tan buenos resultados sin tener méritos. O sea, creo que los méritos de Grupo Orlegui ahí están y creo que también harán un buen trabajo en España. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Pero no es nada más el Sporting de Gijón el único reto que tiene por delante Irarrágorri, y es que muy pronto se le podría sumar también el reto de la Federación Mexicana de Fútbol, de acuerdo al periodista de ESPN Rafa Ramos. En caso de que la selección mexicana no califique no llegue al quinto partido en el Mundial de Qatar, se iría John de Luisa de la Federación y en su lugar llegaría Alejandro Irarrágorri. Y acá, bueno, de entrada si esto es cierto, tenemos ya que darlo por hecho porque me parece que es imposible o poco menos que imposible que la selección mexicana en el estado en el que se encuentra llegue al quinto partido en el Mundial. Así que ya lo daríamos por hecho. Y acá tengo que decir que tengo opiniones encontradas. Me parece un directivo sumamente capaz Irarrágorri, pero también me queda claro que absolutamente todo lo que hace es en beneficio única y exclusivamente de sus equipos. No le importa absolutamente nada más y ciertamente no le importa el estado del fútbol mexicano. De hecho, lo dijo ya en una entrevista en donde decía que él no va a llegar a la Federación Mexicana y decía precisamente eso, que porque no hay ningún beneficio que sus equipos puedan obtener de que él realice ese trabajo. Él hablaba de su gente, decía, no voy a beneficiar a mi gente tomando ese trabajo. Pero acá yo me pregunto, ¿qué tal si de repente si Irarrágorri viera algún beneficio de tomar la Federación Mexicana? Entonces me parece que sí le podría interesar ese cargo. Y ahora acá el tema, el fondo de la cuestión me parece que sería: ¿para qué la tomaría? Si tomaría la federación únicamente para seguir beneficiando a sus equipos o si Irarrágorri pudiera beneficiarse de alguna manera de que el fútbol mexicano mejore. Si tuviera ese interés, sí me gustaría verlo en la Federación Mexicana. Insisto, me parece un directivo bastante capaz. Pero si va a seguir sin importarle en absoluto el fútbol mexicano y solamente va a buscar beneficiar a sus equipos, me parece que sería seguir empoderando a una figura ya bastante poderosa y a la cual no le importa el fútbol mexicano. Y me parecería entonces un error tremendo darle la dirección de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo entiendo acá que para muchos aficionados Irarrágorri se ha vuelto ya una figura bastante detestada por todas las decisiones que ha tomado en la Liga MX y por el estado actual que tiene el fútbol mexicano. Además porque la selección mexicana se ve directamente beneficiada o perjudicada por el estado de la liga, porque la mayoría de nuestros seleccionados milita en la Liga MX. Si fuéramos Uruguay o Argentina, que tienen a todos sus jugadores en Europa, pues a lo mejor
o bueno, seguramente la selección no sufriría tanto el mal nivel de la Liga MX, pero resulta que nuestros seleccionados juegan en México y por eso a la selección le pega mucho el momento tan bajo que tiene la Liga Mexicana ahorita. Y entonces por eso hay mucho enojo hacia Irarrágorri. Pero yo les pregunto, a ver, ¿les gustaría a ustedes que Irarrágorri fuese el dueño de su equipo? Y ahí la verdad para mí la pregunta no necesito ni pensarlo. A mí me encantaría que en vez de comprarse al Atlas, por ejemplo, Irarrágorri hubiera comprado a las Chivas. A mí me encantaría. Creo que a Irarrágorri hay que entenderlo como un tipo, o sea, como eso, como un directivo que todo lo que hace es en beneficio de sus equipos. Y acá yo es donde yo digo, si se le puede, si puede obtener un beneficio Irarrágorri de que las selecciones mexicanas mejoren y de que el fútbol mexicano mejore, sí me gustaría verlo en ese caso en la Federación Mexicana de Fútbol. Ya veremos qué sucede con esto. Ya por último quiero terminar este video hablando de algo que sucedió la semana pasada. Irarrágorri recurrió a Twitter de manera me parece muy pobremente asesorada. Surgió una tendencia que fue la Liga Orlegui en referencia a cómo está ya la Liga MX secuestrada por Irarrágorri y donde mucha gente mostraba su enojo ante el terrible nivel que tiene ahorita el fútbol mexicano y los malos resultados que hay. Irarrágorri contestó a esto de una manera bastante burlona y diciendo que esto es nada más la envidia y el enojo que ha provocado los éxitos de sus equipos. Pero aquí yo quiero decir, no Alejandro, no se debe a eso. De hecho, el Atlas, el único equipo con quien tiene rivalidad es el Guadalajara. Y el Santos, los únicos equipos con quien tiene rivalidad son Monterrey y Tigres. Quitando estos equipos, a ningún aficionado en México le duele un título de los equipos de Grupo Orlegui. A nadie en el país le duele un título de Santos o de Atlas. Entonces, no, esto no se debe a envidia o a coraje. Esto se debe a una molestia, me parece bastante válida, del aficionado por el nivel deplorable, por el momento terrible que vive el fútbol mexicano. La eliminación de la selección sub-20 que no va a Juegos Olímpicos, que no irá al Mundial, el ridículo de la selección mexicana femenil que no va al Mundial, el mal nivel de la selección varonil mayor. Se pierde por primera vez una final de Conca Champions ante un equipo estadounidense. Es decir, el fútbol mexicano sí está en un nivel bastante malo. Lo cual, por cierto, me lleva al punto anterior, y es que si Irarrágorri llega a la Federación Mexicana, tampoco tendría un trabajo tan difícil en superar lo hecho por John de Luisa, que ha hecho un trabajo verdaderamente deplorable. Nada más hay que ver el estado actual del fútbol mexicano. Entonces, bueno, espero que Irarrágorri pueda entender que la molestia de los aficionados no se debe a coraje o a envidia hacia sus éxitos, sino se debe a el pésimo momento de la selección del fútbol mexicano, del cual Irarrágorri es un gran responsable. Así que bueno, ahí se los dejo. Esto es lo que tiene en el panorama Grupo Orlegui de Alejandro Irarrágorri. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Les gustaría que fuese dueño de su club, Grupo Orlegui? ¿Les gustaría ver a Irarrágorri en la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué opinan de todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal y que tengan una excelente semana. Saludos.